Ah, aquí está bien lodoso. Me voy a romper mi madre. Shit. Y valió madre las botas. Saludos motoristas. El día de hoy vamos a dar una vueltita aquí mismo en la ciudad, aprovechando que estamos de mandaderos. Así es que vamos a conocer un lugar muy especial. Alguno va a pensar que voy a viajar a Roma, de Guadalajara del siglo XXI a Roma del siglo I. ¡Vámonos! Pues te darás cuenta que vamos rumbo al occidente de la ciudad de Guadalajara. De hecho, esto es ya Zapopan, pero bueno, es parte de la zona metropolitana, pero es la zona burguesa de la ciudad. Se va a notar en las calles, en los edificios, en los centros comerciales, en los carros, las agencias. Definitivamente se ve el nivel. Y para bien o para mal, pues de este lado de la ciudad sí conservan las cosas, sí les dan mantenimiento, sí las dejan chidas. Y este acueducto, que ya tiene más de 100 años, se conserva y se conserva bastante bien. Según he estado investigando, no es el total del acueducto original, una buena parte, yo creo que casi la mitad, tal vez más, lo derrumbaron para el desarrollo de la ciudad, para el seguimiento de la ciudad. Pero lo que quedó bastante bien, está bastante bien conservado y es un buen tramo, suficiente para darse una vuelta, sacar unas fotos, un pequeño paseo urbano que te puede pues sacar de la rutina. Vamos a conocerlo. Pues por increíble que parezca, no estoy en unas ruinas romanas, estoy en el acueducto aquí en Guadalajara. De hecho aquí ya es Zapopan, pero bueno, se toma como la zona metropolitana de Guadalajara. Este acueducto, que ahorita lo vamos a ver en toda su extensión, este es un pedacito nada más. Este acueducto fue hecho más o menos en el año 1900 para jalar el agua que viene de acá arriba de Zapopan, que siempre hay mucha agua en Zapopan, bueno, había. Para bajarla a la ciudad de Guadalajara. Todavía hasta la actualidad, allá al fondo donde se termina, ahorita vamos a ir para allá, te digo, hay un cáncamo, una bomba, unas instalaciones de Ciapa que jalan todavía agua para la ciudad. Me imagino que viene desde la parte alta
y pues allá abajo están los Colomos. Algo tiene que ver. Pues acompáñame, vamos a conocerlo porque está bastante bonito. No todo el mundo lo conoce y literal parece que me traje un pedacito de Roma aquí a Guanatos. Pues como te decía, este es el inicio de el acueducto. Ahí va prácticamente ya lo último que se ve. Me imagino que ya más para allá es interno. Aquí está el tubo actual, que originalmente pues esto iba abierto. Vamos a conocerlo hasta el fondo. A ver qué tal. De hecho me traje la camarita porque quiero a ver si puedo sacar unas fotos chidas. Aquí con cuidado, pues no me van a atropellar. Va a salir más caro el caldo. No sé tú, pero a mí me llaman la atención varias cosas. Para empezar, lo estético que es el acueducto. Yo estaba buscando fotografías porque si te fijas al principio y al final se ve una base de ladrillo. Y yo dije, bueno, pues todo ha de ser de ladrillo y ya nada más encima le pusieron esa vista de como de cantera. Que igual sí es así, pero yo me imaginaba que eso fue hace poquito, 15, 20, 30 años. Y no, si revisamos las fotos más antiguas, ya es así desde un principio, desde los años 20, 30. El acueducto ya es así, con ese terminado de cantera. Pero si te fijas en las fotografías, te das cuenta cómo ha cambiado la ciudad, cómo estaba de una forma muy diferente todos los alrededores. Incluso se ve que hay un pequeño puentecito en la parte media, por debajo del nivel del acueducto, y por ahí pasaba un río que me imagino que se ha de hacer cuando llueve, se debe volver a hacer el río aquí donde estamos, y por encima pasaba un trenecito. Veo lo lejos que está de Guadalajara todo esto y me quedo pensando, no manches, la inversión, el esfuerzo para llevar agua a una ciudad que en aquel tiempo pues era bastante chiquita, pero pues cómo han cambiado las cosas. Ahora es un mega monstruo. Aquí está bien lodoso. Me voy a romper mi madre. Shit. Y valió madre las botas. Pues aquí
que ya se une con lo moderno. Aquí tenemos la terminal del Chiapa. Una estación de bombeo o algo así. Ahí se pueden ver las válvulas. De hecho, ahí se oyen las bombas. Ay, híjole, qué más estoy de condición. Ya me agité con esa subidita. Quiero compartirte unas fotos que saqué aquí en el acueducto. No es que sea un gran fotógrafo, honestamente, pero pues te va a dar una muy buena imagen de cómo es el lugar. Y para que te animes a darte una vuelta, sacar tus propias fotos y conocer. Pues espero que te haya gustado, ojalá me sigas acompañando en este tipo de viajes. Vamos a hacer, como te dije hace unos meses, a recorrer lugares poco conocidos de la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, y poco a poco nos vamos a ir expandiendo. Obviamente de vez en cuando va a ser salir a carretera y un poquito más frecuentemente aquí mismo en la ciudad. Pero realmente en una ciudad tan grande, en una ciudad de 8 millones de habitantes, sí hay mucho que ver, la verdad. Difícilmente la gente conoce todo lo que podemos encontrar en nuestra propia ciudad sin siquiera salir a carretera. Y a eso hay que agregarle lo que sí salimos a carretera, pero en cortito, al alcance de cualquier moto. Aunque lo he dicho toda la vida, todas las motos te sirven para viajar. Pregúntale a Pablito Viajero si no. Pero para que no haya el pretexto de que es que mi moto es chica y no puedo ir muy lejos, no hay pretexto. Aquí te voy a mostrar viajes cortitos, te voy a mostrar viajes interurbanos, y poco a poco también nos iremos con viajes más largos. Sígueme en redes sociales, en todos lados estoy como Flamas TV, y espero que me sigas acompañando cada vez más y más seguido con estos paseos. Como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.